Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Pues, una vez más estamos aquí en una sesión de la SQ sección Ciudad de México y resto del país. Yo en mi calidad de chair de la sección, Felipe Contreras, y también aquí está parte de la mesa directiva como Eduardo Caballero, Alejandro Saavedra. También saludo a todos los socios, amigos de México y Latam, incluso de otros países que nos puedan estar viendo, tanto socios profesionales, estudiantes y también a algunos egresados y también aliados de nuestra sección. Pues hoy la verdad es que estamos muy contentos. Estamos tratando de generar este contenido de valor previo también a nuestro noviembre, que es mes de la calidad, mes mundial de la calidad. Y hoy pues tenemos un invitado de lujo. Él es Javier Ortiz Perea. De hecho, es un gran amigo. Él es CEO y fundador de Consulting Quality College México. De hecho, también es uno de los vicepresidentes de Canacintra en Pachuca. Y pues voy a leer un poco de su semblanza. Es un extracto, estoy seguro que ha hecho más cosas aquí nuestro amigo Javier, pero pues igual me gustaría compartirles, ¿no? Él cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando empresas, organismos empresariales, instituciones educativas y dependencias gubernamentales. Entre ellos leí en tu LinkedIn que lista, ¿no? En procesos de mejora continua, competitividad, certificación y desarrollo estratégico. Su trayectoria integra experiencia técnica, visión empresarial y formación de líderes de alto impacto. Es experto en implementación y certificación de sistemas de gestión bajo estándares internacionales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27000, 37000, 22301, 21000, ISO 22000, FSC 22000 y también la famosísima IATF 16949. También pues tiene experiencia en Six Sigma, es el líder coach por Maxwell Leadership y también es creador de herramientas y metodologías también que involucran tecnología, automatización y modelos de gestión empresarial. Pues básicamente es un extracto de su experiencia y pues el tema que traemos hoy es el tema de ISO 42001. Creo que también es una norma que viene a impulsar mucho de lo que estamos haciendo en las empresas en la estrategia de transformación digital, de agentización y sobre todo el despliegue de inteligencia artificial, ¿no? Que también es necesario que tengamos un compliance, una normatividad, porque pues cada día salen más modelos. Pero bueno, ¿quién más que el buen Javier pues nos platique más del tema? Y pues igual al final habrá una ronda de preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias por atender esta sesión a todos. Adelante, Javier. Muy bien, pues muy buenas tardes, noches a todos. Gracias por el tiempo. Pues vamos a dar inicio. Muchas gracias por la presentación, mi querido amigo Felipe. Vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación y podamos ir siguiendo todo el tema que vamos a ir desarrollando con las notas que traigo para ustedes el día de hoy. Pues bienvenidos. Como ya mi nombre es Javier Ortiz. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta ISO, que es el tema de gestión de inteligencia artificial, ¿ok? En el webinar de hoy, pues vamos a ver cosas relevantes, bastante importantes para entenderla. Primero vamos a ver qué es y cómo surge. Eso es un marco muy importante. Este tema de los antecedentes es muy relevante para cómo vamos a tratar esta norma y hacia dónde nos va a llevar o qué utilidad tiene ponerla en marcha, no ponerla en marcha, ¿no? Aplicabilidad de diferenciadores no es la única que existe, no es la única regulación que tiene esta naturaleza, y vamos a ver de dónde surge, cómo nace y cómo se estructura este proceso. Riesgos de la IA que tiene al no estar controlada, beneficios estratégicos, cómo se lleva un proceso de certificación, todo este contexto regulatorio que les comentaba que alimentó la creación de esta norma en el 2023, los retos más comunes de la implementación y cómo puedes empezar en tu organización siendo miembro de la organización y cómo poder llevarla a la práctica y cómo te dé estos resultados que estamos esperando. Y bueno, pues iniciamos con esta lámina, el contexto y por qué hablamos hoy de esta norma y de este estándar puntualmente, que es la ISO 42001 en su versión actual, que es versión 2023 y primera publicación. ¿Ok? Hoy vivimos un contexto donde la IA ya no es una opción tecnológica y esto ha sido un boom que se ha desatado en los últimos años en la industria, y como personas en nuestro contexto la mayoría usamos cualquier IA y cualquier modelo de los que son mucho más comerciales como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, y algunos modelos propios que hoy la propia IA te ayuda a generar propios modelos de inteligencia que te pueden ayudarte a desarrollar actividades muy específicas,
ya se ha convertido en una decisión estratégica del negocio. Algo que al principio usábamos para ayudarnos en nuestro trabajo, hoy son instrucciones precisas, ya hay modelos claros, la organización ya contrata el sistema o el plan corporativo de algunos modelos para trabajarlo y usarlo como base fundamental de sus operaciones. Y eso es algo muy bueno porque ayuda a muchas industrias a moverse a lugares en los que de manera normal o de manera en el proceso que conocíamos al mundo sin IA iba a ser muy difícil que llegara. Pero hoy en día pues lo pudieron hacer precisamente por esta potencialización que hace la IA, pero ahora llegamos o pasamos a dos etapas diferentes. Primero, cuando la IA estaba muy bien, la empezamos a conocer, vimos que aceleraba nuestro trabajo a un 10x, a un 20x, y entonces era muy bueno. Los modelos fueron creciendo y ahora nos ayudan en áreas mucho más específicas. La generación de agentes de algunos modelos ya trabaja dentro de tu computadora haciendo cosas clave de desarrollo, tomando archivos, trabajando, creando, publicando en redes, publicando en sitios web, haciendo muchas cosas sin que tú toques esta parte de la ejecución. Este avance hizo que también, pues entonces, empezáramos a usarla sin entender algunas de las implicaciones que tiene cargarle ciertos datos y sin ningún marco de control, ¿no? Y bueno, tenemos la IA en muchas industrias hoy en día. Ya hay bots completos y agentes que te atienden de inicio a fin en el proceso de atención a clientes, le dan solución a tus dudas, hacen reclamos, ajustes, reenvíos y muchísimas cosas que tiene que ver. Obviamente la manufactura se ha instalado en este tema de la inteligencia artificial, pero también tenemos diagnósticos médicos, logísticas, planes logísticos que se hacen de manera automática y estandarizada mediante modelos de agentes e IA. Pero esto justamente trajo la necesidad de ver un mundo que ya estaba fuera de control, donde ya la industria ya no te avisaba si estaba trabajando con un modelo de inteligencia artificial o si lo estaba haciendo alguien de forma manual, cómo estaba trabajando tus datos, qué datos le alimentas, es un modelo propio, trabaja en un servidor propio, se envía a una nube y muchos aspectos que fuimos dejando de lado como industria y entonces empezamos a usar la IA sin ningún marco de control. Y esta gran adopción acelerada, pues creó una explosión muy buena que trajo un desarrollo muy acelerado a la industria, pero sin embargo nos metió en otros problemas, ¿no? Entonces, la pregunta clave aquí que quiero que entendamos no es si usamos IA, porque estamos usando IA en este momento. En la videollamada en la que estamos usando Google Workspace usa IA y Gemini está tomando nota, nos está grabando también, estamos usando inteligencia artificial. Es cómo demostramos que usamos la IA de manera responsable, segura y confiable. Y este es el gran reto y la necesidad por la cual este estándar del que estamos hablando surgió, ¿ok? Ahora, vamos a entender aspectos clave de qué es la ISO IEC 42001 versión 2023, que es la versión actual. La definición oficial, bueno, es una norma internacional que especifica los requisitos para establecer un sistema de gestión de inteligencia artificial. Un sistema de gestión. Es un estándar que regula la administración y la utilización para el logro de los resultados y objetivos de la inteligencia artificial en una organización. Y entonces se convierte en algo que tiene un trasfondo importante. Ahora hablamos de una organización. La propia ISO en su norma marco, que es la ISO 9001 y la ISO 9000, que es la familia base con la que creamos los otros sistemas de gestión o de donde partimos, pues sus términos y definiciones define empresa como persona u organización que trabaja para un fin en común. Entonces estamos hablando que esta ISO también puede ser aplicada a un negocio que es generado totalmente por una sola persona y que trabaja con 17 agentes de inteligencia artificial que le ayudan a la atención a clientes, a los repartos, al trabajo, a la redacción de documentos, bla, 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 ¿ok? Entonces, está diseñada para cualquier tipo de organización. Fue publicada a finales del 2023 y su objetivo es justamente en las organizaciones
establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente esta utilización del sistema. Y cuando hablamos de ISO, hablamos de esos 4 verbos: establecer, implementar, mantener y mejorar, y los dejamos a veces un poco de lado o entendemos como, bueno, es el sistema, es el ciclo del sistema y lo entendemos perfectamente. La norma específicamente trae puntos claves que estructuran el establecer, como definir claramente y tener perfectamente identificados y mapeados cuáles son estos sistemas de inteligencia artificial que maneja mi organización, cómo los utiliza y para qué me sirven. Ahora, esto me debe llevar a establecer estos controles y tener bien claro hoy dónde hay organizaciones y corporativos que no tienen bien claro en este momento de la historia ya dónde está la IA metida o dónde el colaborador utiliza IA para la parte de sus procesos. Hay un marco general, pero no tiene ni siquiera bien identificado de dónde y cuándo está saliendo información de IA y qué se está alimentando una IA donde no eres dueño de la información, donde no controlas con quién se comparte y hasta qué punto información confidencial o de alto valor de la organización se está alimentando en una IA que llega a un servidor que no está en tu control. Entonces, una vez que identificas esta parte de que es el verbo establecer, procedes a diseñar la estructura para que puedas tener la implementación de estas políticas y controles que mantengan esta definición que tú encontraste de la norma, o más bien en tu organización, esta definición de qué IAs utilizas y para qué, para que entonces tengas un control específico. Esto requiere que como cualquier sistema dinámico, tenga un mantenimiento para que logremos los estándares en los que habíamos establecido de manera inicial. Y por último, el proceso de mejoramiento continuo. Todo sistema que ya tiene un control, que tiene una forma de medirse y de establecerse, tiene la oportunidad de pasar un proceso de mejora continua. Y la ISO 42001, bien interpretada en sus requisitos y bien implementada, permitirá que las organizaciones puedan adoptar esta identificación, implementación clara de estos controles y un mantenimiento claro para establecer esta estructura inicial que hacemos con el sistema de gestión, mantenga las características de control que nosotros esperamos. Ahora, lo que regula y lo que no. Esta norma no regula el algoritmo en sí, cómo lo construyes o cómo se diseña o de dónde se diseñó y qué le puedes poner y qué no le puedes poner. Esto no lo hace. Lo que hace es que establece un marco de gobernanza empresarial, ya sea que desarrollemos IA o que usemos la IA las IAs que ya existen y que ya tienen modelos muy claros, adaptables a nuestra organización, tenga esta estructura y este marco de gobernanza y lo podemos usar de forma ética y sobre todo de forma segura. Los problemas más graves que hemos tenido con el manejo de inteligencia artificial en grandes organizaciones es justamente que no lo usamos de manera segura e intercambiamos mucha información con el algoritmo, que no identificamos o no tenemos claro a dónde va esa información. Y hay personas que ya cargan números de cuenta, que ya cargan información confidencial, IDs de organizaciones, números de usuario, bla, 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 ¿no? Entonces, debemos pensar a esta ISO 42000 como una 9001 de la IA. La 9001 no evalúa el producto como tal, sino audita todo el sistema que produce y controla el producto o el servicio para que salga con las características que nosotros hemos diseñado en la estrategia de la organización. Igual que 9001, esta norma pues está completamente diseñada para hacer una decisión estratégica del negocio. O sea que esta norma, cuando decides implementarla dentro de tu organización, tampoco lo que va a hacer es que va a detener tu organización porque ya estás muy acostumbrado a usar IA y entonces te empieza a detener porque ya me limitan muchas cosas. No hace esto este estándar. Este estándar bien implementado lo que hace es alinear la estrategia de tu empresa al proceso e integrar la IA para que funcione como catalizador en el desarrollo de tu estrategia empresarial y pueda llevarte al cumplimiento de los objetivos de manera segura utilizando las herramientas que ya utilizas. El nombre oficial es Tecnología de la Información, Inteligencia Artificial y Sistema de Gestión.
Esta norma, igual que la ISO 27001, que es Sistema de Ciberseguridad o Seguridad de la Información, pues está creado por la Comisión Electrotécnica Internacional, por el IEC. Entonces, esta autoría, tomando en cuenta los estándares necesarios o los requisitos necesarios para la seguridad de la información, se obtienen mucha de esa información que es necesaria para el manejo de este tipo de tecnologías, y entonces se crea este estándar que tiene un extracto muy importante de ISO 27001 y obviamente de ISO 9001 como sistema de gestión del negocio. ¿Ok? Entonces, hay un comité técnico responsable y los comités que se dedican directamente a la inteligencia artificial dentro de la estructura de ISO-IEC. Y bueno, es una norma que es la primera en su tipo. El crecimiento acelerado que ha tenido la norma, las normas, perdón, de ISO, pues ha sido clave en cómo funcionan los mercados, cuáles son las necesidades de los clientes y cómo se mueve el mercado internacional en cuanto a adopción de tecnologías, en cuanto a adopción de nuevas prácticas y de necesidades en la estructura de los mercados para hacer intercambio. Entonces, IA explota y se dan cuenta que hay una necesidad de hacer un estándar y bueno, es el primero en su tipo de este nivel. No es el único que existe, pero es el primero en su tipo. Recordemos que las ISO tienen un alcance hoy en 187 países más o menos, no tengo el dato claro hasta este año, hasta el año pasado 187 países, pues, que son los que formamos parte de ISO y de los comités internacionales, ya sea como miembros P o como miembros O, pero son 187 países. Entonces, no hay un estándar que tenga este alcance. Hoy hay estándares europeos y estándares estadounidenses que regulan muchas partes de lo que hace esta ISO, pero pues, ellos tienen un alcance regional solamente y la ISO pues ya tiene un alcance a nivel internacional, como todas las ISO que conocemos normalmente. ¿Ok? En el comité SC del 42, que se enfoca precisamente en esta parte de la ISO, tomó esta estructura de las normas hermanas, que sentaron la base conceptual, lo que significa que permite que se integre a un sistema, valga la redundancia, a un sistema de gestión integrado, porque cuenta con el anexo HSL que cuentan todas las normas ISO a partir del 2012. ¿Ok? Entonces, tiene la misma estructura. De su capítulo 0, capítulo 1, objetivo, campo de aplicación, capítulo 2, normas de referencia, capítulo 3, términos y definiciones, y empieza con los requisitos en el capítulo 4 con contexto, 5 con liderazgo, 6 con desarrollo, capítulo 7 con apoyo, capítulo 8 con operación, capítulo 9 con evaluación y capítulo 10 con mejora continua. Lo que dice es que si tú tienes ISO 9001 en tu organización o tienes un sistema de gestión integrado, el más común en México, que es 91445, puedes integrar a un sistema de gestión la ISO 42000 sin tener que crear una estructura diferente de cómo vienes acostumbrado a desarrollar esta versión de la norma. Y por ahí les dejo un adelanto, pues la nueva versión de la norma tampoco se modificó la estructura de alto nivel, porque pues, es una estructura que se viene trabajando bastante bien. Hubo modificaciones puntuales en los requisitos, pero la estructura de alto nivel en la versión 2026 de la ISO 9001 tampoco tiene cambios, lo que asegura que esta norma se puede ir montando como pieza de Lego muy clara dentro de tu organización por la estructura que contiene y por la calidad de los requisitos, como vienen organizados y desarrollados. ¿Ok? Entonces, bueno, hay unas normas que prepararon el camino para esta parte y con esto me quiero ir muy rápido porque lo interesante viene más adelante. Bueno, la ISO-IEC, la 22989, en la cláusula 2, adhirió conceptos y terminología base para esta naturaleza de la IA. La 23894, riesgos de la inteligencia artificial, ciclo de vida del sistema de IA, la ISO-IEC 50338 y la TR 5499 con seguridad funcional del sistema de la IA.
ya había algunos esfuerzos aquí de ISO. En ISO tenemos más de 2.500 normas, y bueno, ya había esfuerzos claros. Lo que hicimos también, lo que hizo el comité, yo no formo parte del comité de ella, lo que hizo el comité de ella fue integrarlos y desarrollar un esquema que funcionara para un sistema de gestión integrado y que ayudara a la trazabilidad de la organización como un sistema de gestión integrado. ¿Por qué surgió justo ahora? Y estamos hablando justo ahora, pues porque es una norma súper nueva. Se publicó a finales del 2023, a finales del año del 2023, en octubre del 2023, entonces prácticamente solo ha vivido en el mundo 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026. ¿Ok? Entonces, esta adopción masiva en el boom de 2022 y 2023 ayudó mucho a las organizaciones, pero pues había un vacío muy evidente normativo, ¿no? Empezaron a suceder cosas muy importantes como cuando algo se vulneró en temas de seguridad, en temas de propiedad intelectual, pues a quién había que, siempre les digo a los equipos que entreno, a quién había que echarle la culpa, ¿no? Había que tener un responsable claro y de repente no había un responsable porque era una IA agéntica que había desarrollado el proceso de la actividad. Entonces, para evitar este tipo de cosas, pues no había cómo proceder a una estructura de desarrollo, incluso ni siquiera en marco jurídico ni marco legal para el desarrollo de estas partes, ¿no? Entonces, esta exigencia de una evidencia demostrable, de un control, para evitar que este tipo de problemas surgiera, pues nos llevó a la creación de este estándar. Alcance y aplicabilidad. ¿A quién le sirve usar ISO 42001? Bueno, pues cualquier empresa, y aquí el alcance es el que tiene una gran, el alcance está diseñado para que sea muy amplio. Empresas que desarrollen IA, ¿sirve? Sí, pero también que implementen o utilicen sistemas de inteligencia artificial. Sin importar el tamaño o sector, ya les platiqué un poquito de la definición que enmarca la ISO para qué es una organización. Entonces, incluye a proveedores de tecnología, desarrolladores, usuarios o implementadores. Y esto es muy común. Y hoy sabemos que de repente ha habido dos grandes etapas en la industria, en México puntualmente, donde empezamos siendo usuarios y cada usuario dentro de una organización estaba haciendo uso de la IA para que le ayudara un poco, y hoy ya somos implementadores y muchas pymes en México utilizan herramientas de inteligencia artificial, ya sea mediante la API en una plataforma propia, de desarrollo propia, en un SaaS, en un modelo, en los modelos comerciales que ya existen, integrados a muchas herramientas. La mayoría de las publicaciones que hoy encontramos en redes sociales están desarrolladas por IA. Hay equipos de marketing completitos que ya funcionan únicamente con IA en pymes, ¿no? Y ya hablamos de empresas de mucho más alto nivel, donde ya tienen IAs desarrolladas de manera propia, donde tienen sistemas integrados totalmente con agentes de inteligencia artificial que ya ayudan a tomar decisiones y en algunos casos, sin el control adecuado, toman decisiones por la organización al alto nivel, haciendo uso de solamente estadísticas, la parte que vemos de los números, de las finanzas, y ya toman decisiones a ese nivel. Entonces, esta IA sirve para quien la crea, para quien la pone en marcha y para quien solo es un usuario de la inteligencia artificial. ¿Ok? Lo que ya les había comentado, esta estructura de alto nivel de la ISO permite que tengamos sistemas de gestión integrados totalmente y que podamos tener esta parte de respaldo. Si tu organización cuenta con ISO 27001, tienes un camino muy avanzado para contar con los controles que la ISO 42001 nos pide. La ISO 27001 ya trae el esqueleto base de la estructura de ISO 42001 y hay que hacer unas adaptaciones para poder integrar ISO 42000, pero si tu organización cuenta con ISO 27001, el camino ya está muy avanzado para poder poner en marcha este estándar. Lo que les había comentado hace un momento son las mismas 10 cláusulas que vemos en las otras ISO sin ningún problema, con referencias normativas igual de incluidas la ISO IEC 22989. Y bueno, son las mismas cláusulas que nos permiten integrarlo.
Aquí viene lo importante, el anexo A, el anexo B, que identificamos los 4 anexos, que es la parte importante o lo que le decimos nosotros la carnita de esta ISO. Tiene la estructura de alto nivel, capítulos del 4 al 10 con la misma estructura que los otros sistemas de gestión, pero tenemos un catálogo en el anexo A de 39 controles de referencia específicos para la IA. El mismo esquema o la misma estructura que contiene la ISO 27001. Tenemos un anexo A con controles específicos adaptados y diseñados para la calidad que tiene tu organización. Obviamente son aplicables según el giro y el nivel de IA que uses, ya sea que la desarrolles, que la implementes o que la pongas en marcha. Y se decide bajo la estructura que conocemos de las normas ISO, como la ISO 27001, discriminando acerca de los controles que te son aplicables de acuerdo a la naturaleza de tu operación y tu organización. Y entonces los pones en marcha y declaras cuáles son aplicables y cuáles no son aplicables de acuerdo a la justificación que ya conocemos todos con el nivel de seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, agrupados en 10 dominios temáticos, y es la columna vertebral de este proceso de implementación. Ahora, es una norma nueva. Hay cosas de la IA que ni siquiera conocemos. Hay estructuras que no entendemos todavía muy bien, y de todos los demás sistemas ya hay normas de referencia. Lo de la familia 9001, pues tenemos 9001, había la 9002 que ya va a venir integrada en la 9000 en la siguiente versión, la 9004 y toda la familia de la 10000 que nos ayudaba como directrices para implementar 9001. Lo mismo la familia 14 de la 14001, 14007, 14024, 14027, lo mismo la 27. Aquí pues no hay una 42017, 18 para ayudarnos a la implementación, pero tiene un anexo B, que es una guía clara de orientación, justo detallada con ejemplos prácticos para implementar cada uno de los anexos A y entender de repente este lenguaje técnico que a lo mejor no hemos comprendido porque la IA vino a revolucionar muchas cosas y a trabajar un esquema muy diferente de cómo trabajábamos la parte de la información que nosotros manejábamos con la inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de las organizaciones. Un anexo C que reúne los objetivos y fuentes de riesgo recurrentes de la IA. Hay una investigación previa y te ayuda como organización a decir, ok, ya tenemos referencias de cómo está funcionando el mundo, cuáles han sido los riesgos más importantes de la IA. Hay unos que quizá como organización no te has dado cuenta, pero en este anexo te muestro los más comunes para que los puedas identificar, evalúes en tu organización si te están sucediendo y entonces tomen los controles necesarios. Recordemos que las ISO a partir de 2012 tienen algo que no se llama gestión de riesgos, exceptuando 31000, sino pensamiento basado en riesgos, que lo que nos hace es entender de manera puntual cuáles son los posibles peligros para el cumplimiento de los objetivos de una organización y entonces poner los controles necesarios e invertir los recursos necesarios para evitar que estos problemas, llamados riesgos posibles, lleguen a nuestra organización. Y el anexo D, que es una orientación sectorial. La IA no funciona igual para una empresa de consultoría que para una empresa que la implementa o lo utiliza en dispositivos médicos, o que la utiliza para calibración de máquinas o reactores, o que la utiliza para ductos, o que la utiliza en el sector público o en el sector de transporte. Entonces, este anexo tiene el anexo D tiene una orientación sectorial importante para identificar salud, finanzas o manufactura, el tipo de sistema que usas, que identifique si usas IA generativa, predictiva, una visión artificial o agéntica, cuál es esta orientación sectorial, cómo se utiliza o cuáles son los riesgos comunes que identificamos, cuáles son las características puntuales o diferenciadoras en cada uno de los sectores que maneja. Entonces tengamos una claridad mucho más específica acerca de lo que podemos manejar en estos sectores, ¿no? Este catálogo de los controles ayuda muchísimo y a diferencia de las normas base, pues este anexo propio es la columna vertebral que ya tiene mucha relación directa con ISO 27001, ¿ok? Ya les comenté,
Estos anexos dependerán de tu sector, dependerán de las características de cómo usas la IA, qué haces con ella, si estás al nivel de desarrollo o si estás solo a nivel de usuario. Y pues igual que ISO 27001, te hacemos la declaración de aplicabilidad y con eso determinamos cuáles son los controles aplicables para nuestro sistema de gestión dentro de nuestra organización. ¿Ok? Los dominios de control que identificamos en el anexo A, pues vamos a tener políticas para el uso de la IA. Son documentos escritos que nos van a declarar el marco, de dónde se aplica, cómo se aplica y qué buscamos obtener de ella. ¿Cuáles son los datos para la IA? Esto es algo súper importante y donde las organizaciones tienen que poner un foco muy importante. La calidad o cómo valor la calidad de los datos que me da la IA, pero también cómo identificar esta procedencia y esta trazabilidad de los datos en los documentos fuente que utilizo para alimentarla, cómo hace esta transformación, cómo es este ciclo de vida de la información y qué información tengo permitida que salga de la organización bajo esta estructura de la IA y el trabajo que se alimenta en servidores que no son propios, cómo compartimos esta información y quién podría tener acceso a esta información, que en muchos casos es información confidencial de la organización, ¿no? La organización interna, cómo se hace la rendición de cuentas, cómo se informa quién es el responsable de la implementación y operación de la IA y qué resultados esperamos de estas personas. Los recursos y las competencias, cómo el personal debe estar capacitado, porque hoy hay algo que se llama ingeniería de prompts y cómo la IA te proporciona una respuesta basada en la información que le alimentes sin lo que le pidas que te regrese como resultado, ¿no? Entonces, hoy hay, la norma establece en este tipo de controles cómo el recurso humano y la competencia debe estar desarrollado para que la IA siga manteniéndose en el enfoque de una herramienta que sea útil para el trabajo en lugar de que nos esté desviando hacia objetivos claros. Ya hemos identificado casos importantes de errores cruciales debido a que la inteligencia artificial estaba tomando decisiones equivocadas, y digo equivocadas entre paréntesis, porque estaban siendo mal alimentadas y estaban llevando a las organizaciones a lugares donde no debían funcionar por un error o un mal uso o una mala alimentación de los modelos. Y al final del día, pues el modelo sigue funcionando a partir de lo que tú le solicites, lo que tú le pidas y la forma en la que tú le pidas que haga este proceso, incluso de investigación o de scrapping dentro de la red, ¿no? ¿Qué relación tenemos con terceros? ¿Cómo gestionamos estos proveedores de guía? Antes esto se empezó a manejar con la seguridad de la información, con nuestros proveedores de internet, correo electrónico, y creímos que habíamos solucionado el problema y la brecha con el manejo de la información, pero llegó la IA, y entonces ya tenemos que tener claro cuáles son nuestros parámetros en que nuestros proveedores, las IAs integradas, nuestros clientes involucrados en el ciclo de vida de la IA, tienen esta relación con esta parte. Hay organizaciones y algunos procesos o algunos departamentos en algunas empresas que ya nos comunican información de IA a veces sin trabajar. Solo es, le pido a la IA, me lo baja la IA y se lo entrego directamente al cliente. Ya no está muy revisado y esto es lo que gestiona la norma, ¿no? Que ahora tengas este control necesario y aunque te lo haya generado la IA, tú tengas los controles necesarios para evaluar que la información que le estás entregando a tus clientes, pues es la información que les genera valor y no solamente es algo que bajaste, se bajó de algún modelo. Siempre decimos que bajaste de ChatGPT y que lo compartiste directamente con el cliente sin evaluar ningún aspecto extra. Controles clave que cualquier empresario debería conocer. Evaluación de impacto de la IA, explicabilidad obligatoria y uso responsable de los guidelines.
¿Qué exige la primera? Bueno, documentar el proceso formal, analizando los efectos posibles del sistema al implementarlos, las justificaciones en lenguajes sencillos de los resultados de la IA y los límites integrados del sistema que registran y el marco de todas estas excepciones de lo que todavía se puede hacer y lo que no se puede hacer con la IA, la intención en tiempos de ejecución y decía mi abuelo, ¿no? De repente no tener o no, tapar el pozo después de ahogado el niño, es un dicho que tenemos muy aquí en el centro, pues lo que hace es justamente identificar esta parte de que no después de que haya surgido el daño, tratar de repararlo, sino evitar que todos los daños que ha causado la IA, porque hoy ya estamos en un escenario donde vemos a una IA que ha causado daños importantes en muchas organizaciones por una toma de decisiones y una falta de control incorrecto dentro de su proceso de utilización. Evitar que esos daños sucedan, ya tenemos un historial relevante de comportamiento, entonces antes de que el daño ocurra, pues tener el control necesario para esta parte, ¿no? ¿Se integra perfectamente con otras normas? Claro que sí. Para empresas certificadas, hay un proceso muy claro para ponerlo en marcha e integrarlo como un sistema de gestión integrado o un sistema de gestión combinado, si así lo decide el cliente, pues por la naturaleza que el sistema tiene en la parte de integración de la IA, ¿ok? Ahora, ya hay algunas otras normativas, algunas otras regulaciones, sí, ya les había contado, en Estados Unidos empezó una regulación muy importante con el manejo de inteligencia artificial, más o menos por los mismos años que surgió el desarrollo de este estándar. En la Unión Europea también hay normas que intentan establecer esta estructura. En estos países ya son regulaciones obligatorias y leyes que establecen cómo se gobierna, cómo se mide, cómo se mapea, cómo se gestiona y cómo se establece esta parte, ¿no? ¿Cuál es el nivel de la clasificación de riesgo obligatoria y cómo es esta interacción entre proveedores, usuarios, interacción de la información? Muchas organizaciones ya basadas desde la nube, pero bueno, entendamos algo. En estos países, muchas de estas regulaciones ya son obligatorias para quien maneja IA. En México no tenemos ese desarrollo y obviamente una ISO no es obligatoria a nivel gubernamental, no es una norma, en México no es una no es una norma oficial mexicana que sea de aplicación obligatoria, es una norma voluntaria, pero pues que nos lleva esta voluntariedad, no porque no es obligatoria significa que no la necesitemos. La regulación en México, el sistema de estructura legal en México, pues todavía no está desarrollada a niveles de otros países donde este tipo de regulaciones ya sea algo obligatorio dentro de las empresas, pero al final del día hoy estamos viendo un escenario donde se convierte en necesario, igual que fue montarla, ponerla a disposición de nuestros procesos, integrarla a la cadena de valor de nuestra organización, pues hoy se ve necesario poder integrar este tipo de regulaciones para que la IA y como cualquier otra herramienta que estamos utilizando dentro de la organización, trabaje para nosotros y nos ayude como un catalizador para el cumplimiento de nuestros objetivos. Es lo que enmarca y lo que trata de establecer este tipo de norma, y lo que intentó regular en su desarrollo, basándose también en estos estándares de países que ya llevaban mucho avance y que fueron los primeros que identificaron pues, los primeros problemas del manejo de la IA. De repente en Estados Unidos empezaron a surgir los problemas con algunos agentes autónomos o con algunos robots o máquinas autónomas que ya cometían accidentes, que ya hubo algunas lesiones de algunas personas y pues no había a quien echar la culpa porque pues era un modelo. ¿Cómo encarcelas a un modelo de IA o cómo sancionas legalmente a una IA? No, en México lo único que tenemos, hay un ecosistema de Ley Federal de Datos Personales y posesión de particulares, es
la única columna vertebral más alineada a esta parte de la IA, y que podría ayudarnos o con el que le damos cumplimiento también en esta parte, y que tiene un extracto importante esta norma, ¿no? Pero realmente no hay en México una ley de IA, no estamos en ese nivel aún en regulación, pero pues también hay esfuerzos importantes del gobierno para empezar a controlar, tener un marco integral del control de datos, al menos dentro de las organizaciones, ¿no? Beneficios estratégicos en la certificación. En México es una norma muy poco conocida y implementada. Es una norma de nueva creación, incluso en el mundo. Para una norma ISO que lleva 2 años y medio funcionando, la verdad es que es una norma muy, muy, muy nueva. Pero bueno, existen algunos beneficios porque quienes ya entendieron esta parte, grandes corporativos, organizaciones transnacionales, pues ya tener este estándar certificado en tu organización, sobre todo si tienes declarado este proceso de integración de IA dentro de tu cadena de valor, pues te genera credibilidad y confianza. Esto es algo muy importante. Cada vez se va a convertir en un diferenciador clave de entender, ok, pues bueno, tú usas IA, pero no sé si la estás utilizando bien, si los datos que yo te voy a dar como empresa se van a cargar de manera correcta, si tú la vas a usar de manera correcta. Entonces, con el paso del tiempo, hoy no hay quien entienda mucho esta parte. Grandes corporativos ya para integrarnos a cadenas de valor internacionales ya se está convirtiendo en un proceso obligatorio. Mientras no lo entendamos, pues tenemos un tiempo en México para poderlo poner en marcha, pero se va a convertir en un diferenciador entre credibilidad y confianza y riesgo de tus datos el no tener este estándar, ¿no? Obviamente mitigación preventiva hacia afuera como hacia adentro, cumplimiento anticipado de leyes, porque esta ley, aunque en México no existe todavía, va a tener que suceder y en algún momento va a suceder la creación de la IA, este despliegue en todos los niveles, y con las capacidades que hoy estamos viendo que tiene la IA, va a obligar a todos los países a meterse en una regulación exhaustiva y obligatoria de estos aspectos. Ya vimos que las IA solitas, vemos noticias todos los días que las IA solitas hackearon otras IAs o vulneraron algunos sistemas sin pedirle o aún pidiéndoselo, y hay muchas cosas que se tienen que regular. Entonces, esto va a ser un cumplimiento anticipado también. Y bueno, la opción de poder entrar a nuevos mercados. La única razón por la que una ISO existe es justamente para establecer un estándar claro de cómo se trabaja a nivel internacional y que haya un estándar uniforme de competencia entre los países que forman parte de estos sistemas. ¿Ok? Hay costos importantes de no gestionar la IA. Obviamente es una debida diligencia de vida en temas de continuidad del negocio mucho más costosa. Exclusión de licitaciones, en algunos aspectos que ya la manejan. Y bueno, hoy estamos en una etapa en la que el país no está en ese escalón, pero esto va a llegar muy rápido. Esto es una tendencia que está evolucionando y cada día encontramos IAs que tienen muchas más capacidades, y estas IAs con muchas más capacidades, lo que generan, pues es que son una gran opción para integrar a nuestras organizaciones o al proceso que integran. Hay muchos gobiernos en México que ya integran IA en alguno de sus procesos, en algunas gestiones de trámites. Entonces, algunos declarados, algunos no declarados, pero al final del día, pues son aspectos que se están integrando, que nos van a llevar a tener muy, muy buen desarrollo organizacional y social, pero también donde van a acelerar la aparición de estos problemas que en otros países ya se han identificado y que se han tenido que trabajar de esta forma, ¿no? Esta presentación también va a estar disponible para ustedes, para que la puedan consultar. Los riesgos importantes es que entendamos que la IA sin control tiene responsabilidad legal difusa. Hay datos que se pueden perder, modificar o alterar de forma no intencionada, pero que al final van a tener repercusiones. Y un mal manejo de la IA en algún momento te va a afectar de manera
reputacional, porque entonces una herramienta que podría darte un valor agregado se puede convertir en tu enemigo, porque, no, es que ellos, mejor con ellos ya no, porque ellos usan IA y no la usan bien. Eso van a ser algunos de los problemas que vamos a tener como organizaciones en el futuro. Entonces, hay riesgos por sectores bastante importantes, pero bueno, esta parte de la presentación, por temas de tiempo, se las voy a poder compartir para que ustedes puedan analizarlo de manera muy clara. Ya hemos identificado muchos riesgos importantes en estos sectores, automotriz, fintech y banca sobre todo. Ahí es tanto el uso, pero también la vulnerabilidad de algunos sistemas y de algunas estructuras de manejo de datos, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo en cuanto a la charla. No sé si vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas, mi querido amigo Felipe, para poder... Sí, sí, la verdad es que me dejaste pensando muchas cosas y también yo creo que mi principal reflexión, y de hecho qué bueno que se unió Alejandro y Giovanni, que también son parte de nuestra mesa directiva aquí en la SQ. Fíjate que qué rápido avanza la IA. Nosotros tuvimos la oportunidad justamente en 2023 de ir al Senado de la República y en su momento con la senadora Indira Kempis, bueno, ex senadora, que también le mandamos un saludo hasta Nuevo León. Presentamos una de las primeras iniciativas que se legisló en el Senado con IA, ¿no? Y mira, todo lo que ha pasado en 3 años, ¿no? 3 años en el mundo de tecnología es muchísimas cosas. Y antes de ir a las preguntas, me gustaría como que rebotar algunas ideas contigo. Y la primera es, ¿cómo se integra este sistema de ISO 42001, por ejemplo, con algunos de nuestros amigos o también, digamos, aquí colegas de calidad, que a lo mejor ya tengan su famoso QMS, ¿no? Su Quality Management System, y también que ahora viene ese es por un lado, ¿no? Y por el otro lado también, pues, viene una revolución con el SaaS, ¿no? También el SaaS se está volviendo más agéntico. Entonces, mi pregunta está muy puntual. ¿Cómo ves en el futuro estas auditorías que incluso un agente de mi lado, por ejemplo, te va a poder dar toda la información, ¿no? Toda la parte documental, toda la trazabilidad, digamos, de mi empresa. Y aparte, otro agente también te va a auditar. Ahora, y esos dos agentes tienen que estar compliance con la 42001. ¿Tú cómo ves el futuro, digamos, de la auditoría? Y de hecho, incluso por eso tengo este wallpaper, ¿no? De 80 aniversarios, ya estamos hablando de temas de IA aquí en la SQ. ¿Cómo lo ves? ¿Tienes alguna experiencia? Sí, además de experiencia, pues la información de expertos que trabajan desde la creación y desarrollo de estos procesos de IA y obviamente usuarios también, lo que hemos identificado es que tenemos que aprender a tratarla como una herramienta. Platicaba con un experto muy bueno en esta parte, de hecho tiene trabajos en Estados Unidos muy, muy relevantes sobre este tema. Me decía, es que lo mismo nos sucedió en algún momento cuando surgió el Internet. Y fue igual una revolución y estábamos todos vueltos locos y no sabíamos cómo controlarlo y cómo hacerlo. Al final del día tenemos que adaptar toda la organización y la forma de verlo como una herramienta que nos debe ayudar a la organización a desarrollar esta parte. Y la tendencia es que justamente en actividades sistemáticas repetitivas, el humano ya no va a meter, no le va a meter mucha mano, ¿no? Incluyendo esta parte de temas de documentación, de proceso de auditoría, en lugar de que tú te sientes, mejor alguien que se encargue, un agente que se encargue de que te revisen y luego te informen qué es lo que debes ajustar, y entonces se puede hacer mucho más ágil o se pueden hacer procesos simultáneos que no requieren la estancia del humano en el momento de la ejecución de la actividad, ¿no? De repente, la programación de la gente, el desarrollo de las actividades, el entrenamiento va a ser necesario, pero en actividades sistemáticas repetitivas el humano cada vez va a dejar de tener mucha menor relevancia, mucha menor participación. Mi experiencia de que he podido tener con expertos que llevan toda la vida dedicados a esto. Excelente, amigo. Mi segundo punto para contigo es, de hecho, igual yo trabajo más, tú sabes que yo estoy más del lado de tecnología, justamente los riesgos que tú acabas de decir, por ejemplo, con fintech, con servicios de salud, ¿no? Imagínate un diagnóstico que está alucinado con algún modelo, ¿no? Que es un riesgo muy grande. O sea, ¿cuál es el reto que tenemos aquí en México, México y Latam? Porque también hay gente que de pronto, entre secciones SQCDMX y también toda Latam, pues nos apoyamos mucho.
para que se implemente. De hecho, incluso veo que algunas empresas están batallando con la 27,000, ¿no? La 27,001 como que incluso la conocen, de pronto sí tienen algunas nociones o cosas implementadas en sus empresas, pero no están certificados, ¿no? ¿Cuál crees que, o qué deberíamos de mejorar en México y en América Latina para que también pues podamos invitar a que más empresas se sumen a esta normativa? Es desde mi perspectiva, la respuesta es la misma, por las cuales en México tampoco estamos, digo, hemos avanzado mucho, pero aún así en México no somos el país de Latinoamérica que más 9001 implementa, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ver con temas de cultura organizacional y con temas de responsabilidad y formalidad, incluso te podría decir hasta ese punto, hasta ese nivel, ¿no? De repente en México todos estamos muy acostumbrados a temas de la informalidad, de lograr el resultado, pues ya me salió el paquetito, me tropecé 17 veces, pero ya lo logré y así lo entrego, ¿no? Porque ya se ve bien. En lugar de buscar un tema de estructura, de preocuparse por temas de inversión, de mejorar la estructura y la armadura de la organización, por así decirlo, es tema cultural. Lo mismo hemos batallado muchísimos años por temas de formación de capital humano, que creen que en México creemos que todavía hay un sesgo muy importante en que el capital humano no se tiene que formar, solo debe llegar, trabajar y luego irse a su casa, ¿no? Entonces lo mismo sucede con esta parte de las normas. Obviamente, si la cultura no está lista para 9001 que gestiona el negocio, de repente la cultura organizacional tampoco va a estar muy lista para temas tecnológicos, porque aparte no somos un país que es muy apegado hasta el momento al desarrollo tecnológico. Somos utilizadores de tecnología, pero no desarrolladores tecnológicos, ¿no? Entonces no tenemos esa cultura, tristemente, ¿no? Sí, justo, y de hecho, eso es por eso tan valioso tú que, por ejemplo, vienes de Canacintra, de mi lado más de ASQ, yo también soy parte de Coparmex, y hacer esta sinergia, ¿no? Por ejemplo, ahorita veo gente conectada de Veracruz, gente conectada de Ciudad de México, de Puebla, de Culiacán, y pues como tú dices, de hecho hemos visto, yo creo que no solo es en términos de calidad o en normatividad, sino también en gestión de proyectos, cultura organizacional, como bien lo dijiste, México somos la economía más grande de América Latina, tenemos 130 millones de habitantes, todos en la América Latina, incluso los gringos, quieren aquí a venir a hacer negocios, pero nosotros no somos líderes en temas de gestión, ¿no? Tú ves una Argentina, tú ves un Colombia, Brasil ni se diga, está mucho más avanzado en temas que nosotros, pero ¿por qué México nos quedamos tan rezagados? Es por eso que hace sentido que aquí en SQ, de hecho igual, ¿te acuerdas que cuando te conocí y tuvimos la oportunidad de conocernos en el evento de Canacintra, te dije, oye, hay que sumarnos para esta iniciativa que traemos en SQ de México de Excelencia y creo que esta parte de normatividad en temas de IA pues va a ser un pilar clave, ¿no? Porque todo lo que se viene, como tú dices, debemos de empezar a desarrollar más cosas. Creo que, por ejemplo, Canacintra tienen también los nodos de innovación, ¿no? Que era una iniciativa que pues, por ahí tenían creo que un nodo en León y en varias partes del país, ¿no? Y que creo que les había funcionado. Tú cuéntanos también, digamos, esto tiene que ver, pero ¿cómo has visto que Canacintra, digamos, esté sumando en esta parte, por ejemplo, Industria 4.0 y demás, y ahora incluso con la 42,000, en lo que yo te veo muy activo también ahí? Sí, en temas de este manejo tecnológico, de hecho tenemos una vicepresidencia nacional específica de Industria 4.0, una vicepresidencia nacional de inteligencia artificial. Los esfuerzos han sido importantes, pero justo es con lo que nos hemos topado, aunque Canacintra es la cámara empresarial más grande de Latinoamérica, aunque solo está en México, es la que más afiliados tiene y la que más empresarios tiene afiliados a nivel Latinoamérica. No encontramos la respuesta suficiente del equipo de afiliados, ¿sabes? De aún ni siquiera las empresas que se dedican a este ramo, que son las que deberíamos hacer el soporte en las vicepresidencias, no hemos podido encontrar ese clic que haga la sinergia y genere estos lazos de cadenas fuertes para poder aterrizar esta parte. Y vuelvo al tema inicial, es tema de cultura, es tema de mentalidad de los empresarios, y no es que tengan una mentalidad equivocada, sino que estamos muy acostumbrados a la generación de operación y no liderar algunas ramas de la industria que en el momento en el que estamos podríamos convertirnos en esa línea, ¿no? Completamente de acuerdo contigo y qué bueno que estemos haciendo sinergia contigo y pues ya sabes que aquí siempre vas a ser bienvenido pues en todas las secciones que tenemos de NSQ. Y ahora sí me gustaría dejar a los demás preguntar. Creo que por acá Giovanni, de hecho Giovanni también trabaja en temas de tecnología, tenía una pregunta. Adelante, Gio, con toda confianza.
Sí, muchas gracias. No, la verdad es que este tema es bastante interesante, ¿eh? Y digo, justo este tipo de mecanismos acerca de la IA nos podrían ayudar justo, pues, en las automatizaciones, pero justo mi duda es que, teniendo el contexto que tenemos y que justo tenemos en el boom de la IA, em, ¿qué futuro ves en este marco de la regulación? Porque, bueno, sabemos que hay modelos que, pues, van evolucionando poco a poco, pero la verdad es de manera exponencial. Y no solamente hablando de IA, sino hablando también de infraestructura, de temas, por ejemplo, de en AWS, etc. Sí, bueno, el tema de la regulación va a ir avanzando cada vez más. O sea, esto es una tendencia que va a acelerar incluso a gobiernos que la están dejando de lado porque lo ven para luego, ¿no? Porque nosotros somos un país que se dedica a otra cosa y lo vamos a dejar de lado. Esto va a ir avanzando cada vez más a pasos agigantados y un día vamos a despertar literalmente con una ley lista obligatoria que nos va a decir, ya a partir de mañana todas las empresas tienen que hacer esto para regular estos aspectos. Esa es la tendencia que llevamos, que hemos visto en otros países, que países que ya son precursores en esta parte, como Estados Unidos, como algunos países de Europa, se han metido, ya, a ellos ya les llegaron los problemas antes que aún nosotros no tenemos. Entonces lo que fue directamente, ya tenemos que hacer esta parte porque ya empezaron a tener problemas hasta el tema penal por el uso inadecuado de la inteligencia artificial, de robots, de agentes autónomos, que ya tenían complicaciones o toma de decisiones sin tener en cuenta el aspecto humano, el aspecto regulatorio, el aspecto de seguridad, y entonces tomaron decisiones equivocadas donde ya hubo personas dañadas y lastimadas, hasta físicamente con algunos agentes de... Es autónomo y déjalo que conduzca y condujo, ¿no? Entonces, tanto en temas de información, publicación de información que no debía ser publicada, entonces ya ha habido mucha de esta parte. La respuesta es, esto va a ir caminando a pasos agigantados. México siempre va un poco rezagado, tengo que buscar otra palabra, pero va un poco atrás en la dinámica mundial de los precursores, pero un día nos vamos a levantar y muy próximamente, donde va a decir, ya no hay de otra porque ya tenemos problemas aquí, 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 tuvimos que hacer una ley aquí. ¿Regula todo? No, pero por lo menos el problema que tuvimos va a ser así. Y esta regulación, igual que la gente, va a ir avanzando. Y hoy estamos a nivel de controles, pero creo que va a llegar el día en que se va a regular el algoritmo y el diseño del algoritmo que produce la IA. Hoy no se regula, pero creo que va a llegar a ese punto. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Con toda confianza pueden levantar la mano. Alejandro, Eduardo. No, todo bien, muy claro la sesión y ahorita las preguntas que hiciste, Felipe, y las respuestas fueron muy, muy claras, muy acertadas. Y muchas felicidades, Javier, y a ti, Felipe, por esta gran charla. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Alex, creo que también tenías el micrófono abierto. Sí, yo sí te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál podría ser el síntoma más claro? Digo, más que nada hoy en día, por ejemplo, de que una empresa pues solo quiere el certificado, ¿no? A lo mejor para marketing o decir, sí, nosotros tenemos ISO 42001, ¿no? Que podría pasar ahora no solamente con el AI washing, ¿no? Antes lo veíamos mucho con el greenwashing, ¿no? Y que no tiene un compromiso, pues en realidad con esta ética, ¿no? Y creo que esto también a lo mejor se traduce en tener este tipo de gobernanza, vamos a llamarlo así, ¿no? En gente que a lo mejor no necesariamente conoce de todo este tema, ¿no? Porque regularmente podemos decir, no, pues podrán firmar y a lo mejor un grupo directivo o algo por ahí. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cuál es el síntoma más claro? ¿Cuál es tu perspectiva desde ahí? Porque seguramente va a venir, ¿no? O seguramente ya está pasando. A lo mejor no necesariamente en México, pero seguramente sí. Sí, pues mira, aquí el tema regulatorio funciona como las otras ISO y de repente cuando hacemos la analogía podemos entenderla un poco más. Hoy en México y en muchas partes del mundo,
bueno, más en México, porque en otras partes del mundo ya llevan mucho más avance de compromiso, pero en México funciona esta dinámica, ¿no? Para 9001. Hay muchas empresas que solo quieren el documento para poder entrar a la licitación y después olvidarse completamente del sistema de gestión. Ahora, ¿qué sucede? Todo eso está regulado con la misma estructura de ISO, el Foro Internacional de Acreditación y las organizaciones reguladoras de manera internacional. Claramente vamos a seguir identificando, voy a hablar puntualmente del caso en México, que es el que he vivido, en otros países seguramente funciona igual, pero casas certificadoras de malas prácticas que te van a dar el certificado sin evaluarte. Pero también casas certificadoras de muy buen nivel, que igual que 9001, vienen, te revisan, te auditan con todo lo que se debe auditar, y si no pasas, no pasas. Y si no pasas, no pasas en serio, y luego te viene tu primera vigilancia al primer año, segunda vigilancia al segundo año, y luego tu recertificación. Hoy hay algunos procesos que me dio mucho gusto, no funcionan en todos lados, en algunas licitaciones gubernamentales que te piden el certificado activo no solo para la licitación, sino durante todo el proceso que dura el contrato. Y eso es algo muy bueno, porque entonces lo que hizo fue eliminar esta parte de medio me preparo y paso a la auditoría inicial y obtengo el certificado, o incluso la compra del propio certificado, porque pues no tiene validez completa, ¿no? Entonces, ya hay algunos aspectos de regulación mucho más clara, pero va a depender de todos modos de la cultura organizacional y de la naturaleza de cómo va avanzando este tema, igual que 9001, ¿no? O sea, la alta dirección es la primera involucrada y que debe estar comprometida con esto, y de ahí bajarlo a nivel de cascada, baja como pirámide, de arriba hacia abajo. Muy buena pregunta. Creo que Dora Estela García tienes una pregunta. Adelante. Sí, creo que el tema en sí, pues es muy interesante porque la mayoría, si preguntas si están usando IA, casi la mayoría contesta que sí. Aquí lo importante es realmente cómo es que se está usando, o sea, si realmente ese uso de la IA pues no es discriminativo, si realmente tiene filtros, si tiene trazabilidad las decisiones que se están tomando con base a los datos o la información que se está extrayendo de las IA, ¿no? ¿Cómo es que las empresas van a responderle a los clientes de ese uso, ¿no? De esos datos, y que mañana, de alguna manera, pues esa información de datos de clientes, empleados o información que la misma compañía está utilizando, pues qué parte está gobernada, ¿no? Y qué parte pudiera decir que no tiene riesgos, o cómo es que se está, pues, repartiendo el riesgo, quién asume qué riesgo, ¿no? El cliente al momento de contratar, o en este caso yo proveedor, en el caso de utilizar una IA para darle un servicio. Entonces, esta parte se me hace, híjole, bastante interesante, y cómo documentar todo esto, cómo responder a una auditoría, se me hace increíble, ¿no? Creo que súper necesaria el hecho. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor muchas empresas sí quieren el puro documento, pero tal vez sus clientes los van a obligar a ser más efectivos en unos sistemas que realmente den resultados, no nada más el documento. Muchas gracias, la charla, verdad, bastante interesante, y creo que deja muchas espinas clavadas para seguir trabajando en esto. E igual, pues echarnos un clavado, ¿no? En lo que es la norma, porque creo que ahí todos esos debemos de trabajarlos a lupa, ¿no? Muchísimas gracias. Agradece a ti, Dora. Sí, justamente, ¿no? Es lo que, este es el gran reto. Esta norma, si se dan cuenta, las otras ISO más comunes, incluyendo la 27, trae anexo A de los controles, ¿no? Pero esta tenemos otros 3 anexos, justamente estas directrices, porque hay cosas que ni nos imaginamos. O sea, ¿cómo demonios voy a regular lo que le acabo de pedir a ChatGPT, que sí lo integra en mi informe? ¿Me explico? Pero ya hay cosas, los anexos nos dan un panorama mucho más claro de cómo poderle dar conformidad a esta parte de los requisitos, generando el valor que esperamos para la organización, ¿no? Incluso desde declaraciones en los contratos de lo que usamos y cómo lo usamos, ¿no? O sea, avisarle al cliente, ok, yo utilizo IA para algo de lo que hago contigo, ¿no? Y debes entender que utilizo IA para lo que hago contigo, y me estoy comprometiendo
a que esa IA, la información que aunque sea que me dio la IA, está registrada, revisada, y que lo que te estoy dando te genera valor, aunque sea generado con ella, ¿no? Excelente, Javier. Oye, Javier, si me lo permites, igual cuando nos compartas la presentación para que yo se los distribuya a todos los miembros, ahí también compartimos tus datos de contacto, ¿no? Para que también Claro. estén, y aparte, pues, que podamos estar colaborando contigo, que no va a ser la primera y última ocasión, sino vamos a estar haciendo una sinergia tanto con Canacintra en tu delegación, así como que también, pues, ya viste que te estamos invitando para que formes parte del evento que tenemos en noviembre, entonces creo que, pues, esta es la primera de muchas colaboraciones que vamos a estar haciendo, y pues nada, agradecerte, y pues no sé si hay algo más que quieras agregar. No, pues agradecer el tiempo de todos, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado por estar en un foro tan importante a mí como el de ustedes. Para mí es esto de lo que vivo, también la calidad para mí es la base de lo que hacemos en la empresa y en todas las organizaciones que nosotros tenemos aquí en el grupo, entonces les agradezco mucho. En este caso también podemos hacer mucha sinergia con Canacintra a nivel nacional, de las dos comisiones que les dije, de las vicepresidencias, de las dos formo parte, como suplente de presidencia, entonces ahí podemos hacer sinergias importantes, tanto en la industria 4.0 como en la inteligencia artificial. Entonces quedo a sus órdenes para poder seguir trabajando, aunque no es el tema base, realmente mi fuerte es la calidad, Six Sigma y liderazgo, pero pues esto nos ha empujado a que justamente algo en lo que no estábamos, ahora estemos, porque es una tendencia muy importante para regular toda esta parte de la industria, porque hacia allá va, ¿no? Un buen uso de la IA va a ser un buen uso y una empresa de calidad también en el sector. Excelente, Javier. Pues nada, de mi parte, igual a nombre de la mesa directiva, pues te agradecemos y pues cuenta con nosotros como grandes aliados, no solo en México, sino también en la TAM, y pues nada, cualquier cosa, estamos en contacto, y pues igual esta grabación va a quedar en el canal de YouTube, ¿no? Para que también ahí la puedas compartir y demás, que también más gente se pueda enterar de la 42,000, como tú dices, y también poner ese granito de arena para que pues México pues salga de ese rezago, ¿no? Porque no puede ser que seamos un mercado tan grande, el más importante prácticamente de habla hispana, y estemos tan atrasados en cosas tan básicas, a veces como tú decías, ¿no? Una 9001 que debería ser prácticamente el pan de nuestro de cada día de todos, y ni así llegamos. Pero bueno, aquí estamos haciendo nuestra lucha, las sinergias, tratar de agregar valor, y pues muchísimas gracias, amigo. Estamos en contacto, y gracias a todos por ir. Gracias a todos, que tengan excelente noche. Un gusto. Igualmente, Gracias. cuídense mucho. Buenas noches para todos y muchas gracias, Felipe. Felicidades, Javier. Gracias, Hasta Eduardo. luego. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.